Vamos a ir y vamos a seguir los dones espirituales en Primera de Corintios 12, 1. Vamos a ir desglosando un poco lo que es los dones del Espíritu. Dones espirituales no es lo mismo que, como yo le decía, de ministerios, Dones ministeriales también no tiene que ver tampoco los talentos dados por Dios, y tampoco tiene que ver con los frutos en el Espíritu. Amén. Acá le está hablando a los corintios. Los corintios eran, hermano, una iglesia que tenía muchos dones, pero también eran niños espirituales. Había problemas, había cosas. Entonces Pablo tuvo que poner orden en esa iglesia. Orden en esa iglesia. Entonces nosotros nos dirigimos siempre a lo que es Pablo, porque él escribe las cartas paulinas para las iglesias, para que nosotros tengamos, digamos, un manual para poder dirigir las iglesias, que es la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que vamos a ir a Primera de Corintios, que le está hablando a la iglesia que está en Corintios, y a los hermanos, no a los de afuera. Estamos hablando dones espirituales. No quiero, dice la palabra de Dios, no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? Acerca de los dones espirituales. Acá le está hablando a la iglesia, como yo le decía el sábado pasado. Él quería que no ignoren que Dios ha repartido dones a cada uno en particular como Él quiso. Amén. Entonces Él lo pone muy en relieve y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero vemos que en otras iglesias se han llevado al extremo y que no hay dominio en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y Pablo pone orden como debe ser. Eso lo vamos a ir más adelante. Pero también enseña muy bien, porque es Pablo, elegido por Dios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que si no quiere que ignoremos, Él quiere decir que están los dones espirituales en cada uno de sus hijos. Y dice el 12:2: sabéis que cuando era gentiles os extraviaba, llevándoos como os se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad. Como yo decía, hay muchos. Diversidad significa mucho y distintos. Pero todos tenemos un don. Si somos hijos de Dios, tenemos un don que es un regalo de Dios, que cuando vos nacés de nuevo en el Espíritu, Dios te da un don, un regalo para la edificación de la iglesia. ¿Se acuerdan? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este fue dada espíritu de palabra de sabiduría, y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí vamos a estar ahí nomás, y después vamos a ir desglosando todo lo que es los otros dones. Vamos a ver palabra de
sabiduría. Hay muchos que lo tienen, yo lo tengo a ese don, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Jesús lo tenía a todos. Los apóstoles tenían algunos. Amén. Y usted se va a ir identificando con cada cosa que le pasa o con cada cosa que el Señor le ha dado, porque usted tiene que, capaz que cuando usted lo recibió ni cuenta se dio, pero tal vez oró por un hermano, por alguien y pasó, y usted ni cuenta se dio. Pero siempre hay extremos, son los extremistas esos que hacen, y no hay un orden, y yo no quiero que haya eso en la iglesia, porque no es bueno, como dice Pablo. Si hay dones, sí, pero tranquilos, porque si vamos al extremo, ustedes ven en YouTube, quedamos en el ridículo. Amén. Pero que Dios repartió como Él quiso, es cierto. Hay gente que no lo cree, hay gente que sí, yo lo creo. Amén. Porque la palabra de Dios lo dice. Y tenemos que no tiene nada que ver con ponga un papelito ahí, con Primera de Corintios, y nos vamos a Santiago 1:2. Lo tenemos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso está diciendo, hablando de la sabiduría, que a veces nosotros decimos, sí, pero tengo esto, y bueno, pero el Señor quiere paciencia de vos. Y está probando tu fe. Pero no estamos hablando del don de fe, acá estamos hablando de la sabiduría. Después vamos a tocar el don de fe. Después dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Lo cree? El Señor te da la sabiduría para entender las cosas espirituales. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero eso es una sabiduría que tenemos todos también. Pero de esta sabiduría, del don de sabiduría, solamente lo tienen algunos. Y eso es otra cosa. El don de sabiduría es otra cosa. Esto es para saber en todos. Que lo podemos pedir todo. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar, que arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Amén. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Pero la palabra sabiduría, de la etimología griega, significa, quiere decir Sofía. Hay personas que se llaman Sofía. ¿Qué significa sabiduría? Amén. Y dice que, digamos, lo da el Señor a cada uno. Pero no como digo, a todos le da, no, a algunos. En algunos, ¿qué? Momentos. La sabiduría que dice, habla Santiago, es que todos tenemos esa sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Pero vamos a hablar de esta sabiduría. Dice, es la persona que Dios le da a través del Espíritu Santo, y sabe por el Espíritu qué le pasa a la otra persona y que no sabe salir de una situación. Y ahí el Señor da. Por eso yo le digo a veces, yo tengo ese don de sabiduría,
que cuando alguna persona me pregunta o le doy algo de la palabra de Dios, digamos, por ejemplo, alguien tiene un problema y no puede salir de ese problema, usted recurre a mí y yo en ese momento tal vez que no tenga la palabra de sabiduría, pero Dios en ese momento, ¡puf!, fluye en mí. Y le puedo dar la palabra de sabiduría. Amén. Y eso lo pueden tener ustedes, algunos de ustedes. Amén. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Juan 8, 7. Esta es la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Que fue encontrada en adulterio. ¿Y qué pasó? Agarraron y dijeron, la encontramos, y él estaba escribiendo en el suelo. ¿Y qué pasó? Vino esta mujer y todos agarraron una piedra y la quisieron apedrear. Pero como fluían los dones, todos los dones, escuche, todos los dones del Espíritu fluían en Jesús. Y él tenía palabra de sabiduría, de ciencia, de milagros, de fe y todas esas cosas. Cosas que en algunos no, en nosotros no. ¿Amén? Entonces dice, Juan 8:7, dice, ¿y cómo insistirán en preguntarle? Se enderezó y le dijo, el que vosotros estéis sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué pasaba? Ahí vemos que había una palabra de sabiduría, porque él estaba predicando del amor. Y estaba una persona en una condición que ya la estaban por matar, porque según la ley mosaica, si encontraban una mujer en el acto sexual, la tenían que apedrear. Entonces, si él decía, apedréenla, estaba diciendo, bueno, estoy apoyando a la ley judía. Pero como él vino para el amor, usó esa palabra. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces su conciencia misma le dijo a cada uno de ellos, no, yo tengo pecado. Empezaron a tirar piedra, piedra, piedra. Eso es una palabra de sabiduría, hermano, que solamente, ¡pum!, la puede dar el Espíritu Santo. Y que hay personas que lo tienen. En muchas iglesias hay personas que tienen palabras de sabiduría y te dan con exactitud en las cosas. Y que saben, pero por el Espíritu. Amén. Dice, vamos a Lucas 21 vamos a preguntar. Ahí, hasta del 20, el 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dice que enseña rectamente. Y es serio. Y que haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ahí está la trampa. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Es como diciendo, ¿tenés que pagar los impuestos?
Y si él decía no, lo iban a matar. Y si decía sí, entonces dice, ¿no es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ella, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Le tapó la boca, en serio. Es una sabiduría, hermano. Porque a veces no tenemos sí, pero hay personas que Dios le dio esa sabiduría. Y vamos a ir a Primera de Reyes, pero primero voy a leerle algo muy importante. Déjeme que le aclaro. Que lo que es los dones espirituales del creyente. Porque vamos a tener que hablar mucho de la fe, que no todos lo tienen, el don de sanidades, los dones de hacer milagros, de hacer prodigios. Pero ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Pero no a todos. Amén. Pero le voy a decir una cosa que no es bíblica. No es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual. Tal vez vos tengas el don de sabiduría, tengas el don de ciencia, tengas la fe que trasladé el monte de acá para allá, pero eso no te hace espiritual. O hables en lengua y distintas lenguas, eso no te hace espiritual. Porque tal vez algunos tengan dones de sanidades y todos van a, tiene don de sanidad. Pero eso no quiere decir que vos sea espiritual, porque es un regalo que Dios dio. Dice, esa persona no es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. Además, tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña a una persona. Puede haber una persona totalmente mal y tiene ese don. Y se jacta, tal vez esa mujer o ese varón, de que lo tiene, pero no acompaña con sus hechos. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Ahí está la situación. Los frutos del Espíritu son los que valen. Cuando salieron los 60, ¿qué le dijo Jesús? Se maravillaron porque todos agarraron y ¿qué? Hicieron sanidades, los 70, pero volvieron y Jesús ¿qué le dijo? Yo vi caer del cielo a Satanás. ¿Y qué pasa? ¿Qué más importante? Que ustedes estén inscritos en el libro de la vida, que halléis o hagáis dones. ¿Por qué los dones son para este momento, para la iglesia? Porque de algo te tenés que morir.
Hay muchas personas que tenían el don de sanidad y cuando a ellos les tocó el cáncer se tuvieron que morir. Y por más que oró, ayunó, es para este momento. Amén. El fruto del Espíritu que se relaciona más directamente con la santificación y el carácter cristiano. Y vamos a ver en Gálatas 5, 22 y 23, que le dice a la iglesia de Gálatas 5, 22, 23. Porque a veces yo veo personas en YouTube, por ejemplo, o que veo que personas que tienen ese ministerio, ese don dado por Dios, y lo explotan. Y explotan a la gente. Tienen el don de sanidad, o el don de esto, o el don de lo otro, y le sacan el dinero, hermanos. Yo no quiero llegar a eso, por eso hay que buscar un equilibrio, siempre no buscar los extremos, porque es muy perjudicial. Porque si tenés un don tan que lo llamaríamos como diciendo, ay, sana y los enfermos, y van a ir atrás de esa persona y lo van a decir es el curandero de la iglesia. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? A una mujer, por ejemplo, ¿qué le va a pasar? Va a decir, yo soy más que el otro. Va a entrar el ego, va a entrar No. Amén. Entonces, dice el 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, no quiere decir que vos tengas un don espiritual y te creas la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. O hables raca, sanga, roca para hacerte el más espiritual. Y tu vida es un desastre. No quiere decir eso, hermano. ¿Cuántas personas hablan en lengua, hacen eso y viven una vida espantosa? Porque ya los dones ya fueron dados, repartidos. Yo quiero decirle que va a haber dones, pero mira los frutos del árbol. Porque también el ángel se disfraza de ángel de luz. El enemigo hace milagros. O sea, es todo, ya lo vamos a ir viendo. Por eso yo lo estoy anticipando. No es el que tenga el mejor don, no, porque todo el cuerpo, como dice, somos un miembro de un mismo cuerpo. Yo no le puedo decir al dedo no te necesito. Por algo le hizo al dedo más, el dedo más chico, si usted se aprieta el dedo más chico de los dos de lado, pierde el equilibrio y se va de cabeza. ¿O no, Juan? No le puede decir a la cabeza, corazón, yo no te necesito, si es el que bombea todo el sistema nervioso central. Es una máquina perfecta la que hizo Dios, y es una comparación que hizo con el cuerpo. Entonces la cabeza va a decir, ay, yo soy el mejor. No puede decir que es el mejor, porque hay vos que sos orejita, nomás ahí estás por oreja, o por lengua, que larga todo. No,
No hay que menospreciar a las personas. Y tampoco hay que enaltecer a la otra persona. Porque ahí entra el orgullo, y también a ustedes los lleva a decir, ay, si este hermano tiene, o esta hermana tiene el don de sanidad. No, porque él es un envase, y el Espíritu Santo es el que hace el milagro. Si yo tengo el don de sanidad, usted va a ver, ay, pastor, y me va a traer flores, me va a traer... No, ahí ya entramos en la ridiculez. ¿Me entiende? Entonces, cualquiera puede tener dones. Y vamos a ir a Primera de Reyes 3:16. Por eso dice la palabra de Dios, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y yo decía, ¿cómo puede ser que echó demonios y se va al infierno? En tu nombre hice sanidades, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto. ¿Y cómo se fue al infierno? ¿Lo escuché? ¿Lo leyeron a eso? La advertencia está. Vamos a ir a Primera Reyes 3:16. Acá Salomón, el Señor le dijo, pedime todo lo que tú quieras y yo te daré lo que tú quieras. Qué lindo cuando uno le dice, el Señor, tenés la posibilidad. Y te dice, pedime lo que vos quieras, yo te lo voy a dar. Y él le pidió sabiduría, sabiendo que con la sabiduría alcanza todo. Entonces vemos que él operó la sabiduría. Venían mucha gente de muchos lados, reinas, venían a consultarle la sabiduría que tenía él. Y esa provenía solamente de Dios. Porque antes venían, en el Antiguo Testamento, venían sobre el profeta del Antiguo Testamento. Ahora está el don de profecía, porque dijo, hasta Juan el Bautista dijo Jesús, este es el último de los profetas. ¿Se acuerdan? Antes venía sobre la persona, el Espíritu Santo, venía sobre el profeta, sobre el rey, las personas ungidas, venía el Espíritu Santo. Y después se iba, como Sansón venía, le daba fuerza y después se iba. Pero después, cuando el día de Pentecostés se derramó sobre toda carne. Y todos tenemos algo de Dios. Amén. Entonces, vamos al Antiguo Testamento y dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y le dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en casa. Amén. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Pobre mujer. Esta mujer agarró, estaba acostada igual que la otra, habían parido las 2 justamente. ¿Y qué pasó? Se acostó sobre arriba del bebé y lo mató, sin querer. Entonces el 20 dice, y se levantó a la medianoche y tomó a su hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y la puso a mi lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Le quitó el vivo y le puso el muerto a la otra. Buena la mujer, ¿eh? Cuando yo me levanté de madrugada para dar de pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo.
el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Se peleaban por el hijo vivo. Vale, ¿quién va a querer el muerto? Que lo cargue otro muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, y fíjense en la sabiduría, acá está el don de sabiduría. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y le trajeron la espada al rey. Y enseguida el rey dijo, partid al medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Imagínense que su hijo está vivo y el rey lo tiene de una pata y del otro y ya está para partirlo al medio. ¿Vos qué vas a decir? No, dejáselo mientras viva. Pero la astucia estuvo en quién? La sabiduría. Para probar de quién era el hijo. Acá está. Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, oh Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y le dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey. ¿Qué quiere decir temieron? Respetaron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hay personas que tienen ese don. Amén, hermano. Vemos ahí algo espléndido, ¿no? De Salomón. Vamos a ir a la palabra de ciencia ahora. Amén. Palabra de ciencia es un fragmento de conocimiento. Es algo cuando vos tenés un conocimiento de alguien o de una persona. Por ejemplo, había en una reunión de pastores, contaba un pastor que un pastor, estaban orando, estaban todos orando los pastores y las pastoras ahí, y el Espíritu Santo empezó a ministrarlo a uno y le dijo, dile a tal pastor que deje de pegarle a su mujer. Y este pastor dijo, no, ¿yo, Señor? ¿Cómo voy a decirle yo? No, más vale no. Bueno, entonces estaba ahí la reunión, hicieron todas las reuniones, oraron, todo esto, y apareció de nuevo, dile que no le pegue más a la mujer, a la esposa. Un pastor, hermano. Y este pastor dice, no, yo no le voy a decir. Y estaba a punto de terminarse la reunión. Y agarra, y el pastor que dirigía la reunión, agarró y estaba así y dijo, bueno, vamos a orar para terminar. Y cuando quiere terminar, ¡pum!, viene palabra de ciencia y lo mira la persona. Y le dice, tú tienes que decirle a esa persona lo que Dios te había dicho de antemano. O sea que Dios le reveló a la otra persona porque no quería decirlo que le pegaba a la mujer. Entonces a esa persona se vio desnuda, dice, me vi desnudo.
Entonces le dice, bueno, ¿y qué me tienes para decir? Dice, que dijo este pastor. Un pastor. ¿Qué me tienes para decir? No, dice el Señor, sabiendo que esto ya es algo espiritual, no es cosa de hombre. Vino sobre la otra persona y lo dejó desnudo a ese pastor, y ese pastor tuvo que decirle, bueno, me dice el Señor que tenés que dejar de pegarle a tu mujer. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir eso delante de los pastores? Y la mujer salió y dijo, sí, me pega, pastores, me pega y no sabe cuántas patadas me da. ¡Cállate, mujer! Llega a operar ese don acá, hermano. ¡Qué bueno! Yo lo conozco porque es pueblo chico. Sé cada uno de ustedes. Porque lo conozco. Pero si viene otra persona que tenga ese don y te haga pasar y vos decís, uy, me va a decir algo, y te diga, hermano o hermana, usted está haciendo esto, esto y esto, y no te conozca, es Dios hablándote. Yo acá lo conozco a todos, pero porque lo conozco. Sé quién es así, quién es así, quién es asá. Pero si yo veo de otra iglesia y digo, el Señor me dice que vos estás haciendo cosas, como un pastor que agarró y le dijo y lo llamó, y él estaba lleno el lugar, lleno. Era una reunión de pastores también, pero era una convención de pastores y pastoras. Y le dijo, y este pastor, el que contó le dijo, él estaba de una remera roja, un pullover rojo, y este era un hombre de ciencia también, y entonces lo miró fijo a él, y le dice, nunca, de los años, dice que era un pastor ya anciano, le dice, nunca hice esto en mi vida. Tenía como casi 80 años este pastor. Pero el Señor me dice que lo haga. Le dijo, aquel hombre que está allá, que venga, junto con su mujer. Y dice este pastor que agarró y se levantó, ¿yo? No, el de atrás. El de pullover rojo, el de atrás. Él dijo, zafé, dice, ¿cómo yo quería recibir palabra de Dios? ¿Por qué? Recibís palabra. Lo llamó a los dos y lo puso ahí y le dijo, el Señor me dijo que tú engañas a tu mujer. Y todo queda, y la mujer salta y le dice, es cierto, pastor, es cierto, porque yo ya lo hice averiguar, lo hice hacer esto y esto, y sé que me engaña, y tengo la foto y tengo lo esto. Bueno, yo quiero que vos le pidas perdón ahora a él, y vos a él y reconcíliense. Eso dice el Señor. Y dice que ese pastor, después en el break, cuando estuvo, porque no era acá en Argentina, dice que empezaban, cuando me señaló a mí, yo dije, me va a dar una palabra de ciencia, porque este hombre se daba ese don era muy espiritual este hombre. Y dice, así que ahora, hermano, cuando entremos de nuevo, vamos a empezar a pedir perdón porque el Señor nos va a llamar. Y dice que empezaba a decir, sí, Señor, perdóname, porque el Señor sabe las cosas. Mire, si uno viene acá y te dice, hermano, tú le pegas a la mujer, ¿vos cómo quedás? Vos vas a decir, mentira, el pastor te contó. O que vos salís y hacés cosas que no debés. El pastor te contó. ¿Lo cree o no lo cree?
Dios sabe pasado, presente y futuro. No lo vas a engañar a Él. Así que se quedaron todos y estaban, yo voy a empezar a orar y a arrepentirme de mis pecados, no vaya a ser que empiece a decir, y todos callados cuando entraron. Cuando opera los dones. Hay cuando hay un don de eso. Amén. Se quedaron medio. Es como, sigamos, la palabra de ciencia es un fragmento de un conocimiento. Es como un abogado que sabe las cosas de abogacía. Usted va a ese lugar y esa persona le da ciertos conocimientos que él tiene. No es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Amén. Así que vamos a ir para más, vamos a ir a Juan 1:47, donde se desarrolló ese Juan 1:47. Vamos a ver 46, vamos a hacerlo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Acá estaba viendo cuando Felipe fueron llamados. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Entonces 47 dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, que en no hay engaño. Él lo vio cuando dicen que no conoce, el Señor nos conoce. Sí, nos conoce. Respondió Jesús y le dijo, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Si nunca lo había visto. Y fíjense lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando usted estaba debajo de la higuera, te vi. Mire, si no tiene, él sabe el pasado, presente y futuro. No sabe todas las cosas. No va a saber las cosas. Lo fue a llamar y dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Cuando dice el Señor Jesús, ¿no ve? ¿No te ve? Le voy a redactar porque ya no hay mucho tiempo. Vamos a ver lo que es cuando David tenía 8 mujeres. ¿Sabían ustedes? En la antigüedad, o sea, antes era lícito tener mujeres. Eso está en 2 Samuel 12. Era David y él tenía y estaba en guerra en ese momento y él se había quedado ahí en el palacio. Entonces agarró y dice que vio a Betsabé que se estaba bañando en una azotea, hermosa, y sus ojos se fueron con ella. Y fue, le invitó, le dijeron, bueno, tráiganmela. Pero esa mujer era esposa de Urías. Era el principal, uno de los principales de la guardia de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron cosas, teniendo 8 mujeres, 8 con esta,
vio a otra y sabía que era pecado porque estaba casada y sabía que era esposa de Urías, uno de los de él. Entonces esta agarró y tuvo relaciones y quedó embarazada. ¿Qué pasó? Dije, bueno, tráeme a Urías y voy a hablar con él, dijo David. David era un hombre con el corazón como Dios le agrada. Y dice, tráemelo a Urías. Y le dijo, Urías, te doy un tiempo para que estés con tu mujer, deja la guerra un poquito. Para tapar su pecado, él tuvo que agarrar y hacer otro pecado. Porque un pecado te lleva a hacer otro pecado y tapar y cada vez más grande. Entonces no podía decir que quedaste embarazada cuando yo no estaba. ¿Me comprende? Entonces dice Urías, dice, no, yo soy hombre de guerra, no voy a ir. ¡Plah! Quedó pálido David, ya la otra mujer estaba embarazada. ¿Qué le dijo? No, yo soy hombre de guerra, tengo que cumplir con usted porque yo lo juré y tal, delante de Dios. Yo soy el pueblo del rey del ejército y todo eso. Cumplía con las cosas. Entonces vino y lo llamó al jefe de toda la escuadrilla y le dijo, vení, porque se me están quemando los papeles. Dice, ¿conoce a tal Urías? Sí, hombre, guerrero. Mandalo a la primera fila, como se dice, a donde de ahí viene la carne de cañón. Los que primero mueren son la primera y segunda fila. ¡Prum! Después los otros cargan, los arqueros. Pero los primeros y segunda fila lo dejaron solo, dice, y murió en batalla. Entonces, muerto el perro, muerto la rabia. Quedó embarazada esta mujer y siguió con su embarazo y todo eso. Entonces vino el profeta Natal y agarró y le dice, tengo que hablar contigo, dice, porque dice que los profetas en el Antiguo Testamento ellos pasaban directamente y le dice, tú sabes, te voy a contar algo. Sí, profeta ungido, ¿cómo anda? Bien acá. Algo te voy a decir. Sabiduría tenía ese profeta también. Y le dice, había una boda y en esta boda un hombre tenía muchas ovejas para comer. Ajá, decía él. Pero en vez de agarrar una oveja de ellas para comerla a todos los invitados, agarró una que solamente tenía una ovejita de ese hombre. Entonces dice él, porque era un corazón conforme a Dios, le salió la justicia por dentro. ¡Ah, ese hombre, matarlo! Porque si tenía mucho y él tenía una sola, hay que matarlo. Dice, y el profeta le dijo, ese eres tú. Y ahí se le vino todo abajo. ¿Cómo sabía ese profeta que él había engañado a todo eso? A Dios no se le escapa nada. Y se le murió el hijo, porque era hijo de pecado. ¿Sabe Dios o no sabe las cosas Dios? Vamos a ir a Hechos 9, 1, 17. Fíjense cómo hablaba y cómo habla Dios. Acá estamos todos como, capaz que somos, viste, como
como ese pastor que no, yo soy santo, sí, pero solo Dios sabe cómo somos. Hechos 9, 1, 17. Acá cuando dice, fíjense, dice Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Vio que está diciendo por qué me persigues? Está persiguiendo a la iglesia. Él se está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? A sus hijos. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Y ahí está lo que es también de ciencia. Y los hombres que le veían con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, se fueron todos y lo dejaron solo. Pero Dios lo había apartado. Dice el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le respondió, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Le habló en visión, en ciencia. Yo tengo ese don de visión, cuando yo sueño ciertas cosas. Entonces dice el 12, y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre y presencia a los gentiles y a los reyes y los hijos de Israel. Y que le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías, entró a la casa y poniéndoles las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibiera la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y llevándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo con Saulo algunos días y los discípulos estaban en Damasco. Amén. Pero me gusta porque dice, ve a la casa derecha. Ahí está también cuando cómo le da instrucciones. Ve a la casa de tal y a
a una calle que se llama derecha, ahí vas a encontrar a tal, 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 tal. Así habla el Señor. ¿Lo tiene? ¿Que Dios habla? ¿Que puede hablar como habló acá? Levántate y entra a la ciudad y dirá qué es lo que debes hacer. Qué bárbaro. Ve a la casa, acá dice, vamos a leer el 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone la mano encima para que recobre la vista. ¡Qué bárbaro! Yo veo cómo Dios lo movió a esta persona en visión. Una persona que perseguía, mataba a hombres de Dios. Que él buscaba cartas de los sacerdotes para ir y matar. Y esta se movió ya, el Señor ya se había ido y dejó los dones repartidos, y este hombre lo habló en visión, en ciencia, y le dijo, mirá, va a haber un varón, le mostró en visión, le mostró que él estaba orando y que tenía que ir a la calle que es llamada derecha, ahí a la casa de ¿quién? De Judas, no Judas el Iscariote, sino de otro, y vengo a orar por vos. Y tenía que hacerle caso. Y él fue y le dijo, Pablo, Saulo, tengo que orar por vos. No sabía si él le iba a meter un cuchillazo por bajo del poncho. Y dice que al momento que oró, Señor, oro por vos. Pero ¿por qué oró él? ¿Por qué hizo eso? Por obediencia. Porque Dios le había revelado, usado el don de ciencia y de visión a través del Espíritu Santo, que no todos lo tienen, lo pueden tener algunos. Yo he tenido 2 veces esa visión. Hay unas hermanas acá que me han contado que han tenido visiones y se han cumplido. Hay que analizarlo. Amén. Así que vimos hasta ahora lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Amén, hermano. Vamos a orar.